Buenos días con todos. Mi grupo va a presentar sobre la rueda de la fortuna, razones de cambio aplicando las derivadas. En los parques de diversiones es muy común ver la aplicación de las derivadas, ya que la mayoría de juegos cuentan con curvas en su estructura, y esto representa funciones en el ámbito de la matemática. Es por eso que elegimos el juego de la rueda de la fortuna. Al ser un juego circular, cuenta con varias variables, determinar diferentes funciones, tales como la velocidad, altura máxima y mínima. Yo les voy a hablar sobre el teorema de Pitágoras aplicada en la rueda de la fortuna. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Esto quiere decir que tenemos un triángulo rectángulo con un lado A, un lado B y un lado C. Y el lado C sería igual a la raíz cuadrada del cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Es la posición más conocida entre las que tienen nombre propio en la matemática. En un triángulo rectángulo, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Yo le voy a explicar sobre las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son razones trigonométricas, es decir, la división entre dos lados de un triángulo rectángulo. Respecto a sus ángulos, estas funciones surgieron al estudiar el triángulo rectángulo y observar que los cocientes entre los longitudes de dos de sus lados solo depende del valor de los ángulos y del triángulo. De la función del seno, el seno es una función impar, es una función trascendente que no se puede expresar mediante una función algebraica, sea entera, racional o irracional. A continuación presentaré una pequeña introducción sobre la rueda de la fortuna aplicando las derivadas. Entender las derivadas tiene una aplicación que en este caso resulta ser importante en el campo de la física. De esa manera valoramos la importancia que tienen las matemáticas, en especial la razón de cambio. Nuestro objetivo general fue elaborar una rueda de la fortuna como material didáctico para el estudio de las derivadas con razón de cambio. Nuestros objetivos específicos fueron investigar las referentes teorías que nos lleven a la derivada, construir una rueda de la fortuna que sirva como material didáctico para el estudio de las derivadas y demostrar las derivadas como razón de cambio, empleando como material didáctico la rueda de la fortuna. Los materiales que utilizamos para realizar la rueda de la fortuna fueron palos de helado, palos de pincho, cómic brillante, un motor de 110 voltios, cable, madera, enchufe e interruptor. Para empezar con la resolución de nuestro ejercicio necesitaremos obtener los datos de nuestra maqueta. En este caso mediremos el radio de esta forma, y los cuales nos saldrá 19,5 centímetros. Mediremos desde la base hasta la altura media, lo cual nos saldrá 29,1 centímetros. Y desde la base hasta la altura de los asientos, lo cual nos saldrá 16 centímetros. Necesitaremos tomar el tiempo y para eso lo va a ayudar mi compañero. En este caso el tiempo nos dio 10 segundos. Con los datos obtenidos de nuestra maqueta, formulamos el siguiente problema. Una rueda de la fortuna que se muestra en la siguiente figura da una vuelta cada 10 segundos. ¿Con qué rapidez se eleva un pasajero en el momento en que la cabina se eleva 16 centímetros encima del suelo? En este caso tenemos este dibujo como guía. Y empezaremos encontrando los datos. En este caso sabemos que tenemos un radio de 19,5 centímetros, una altura de 29,1 centímetros y la altura hacia los asientos de 16 centímetros. En este caso vamos a encontrar la derivada del ángulo sobre la derivada del tiempo igual a 2pi radianes. Los 2pi radianes significan los 360 grados que dio vuelta a nuestra rueda sobre los 10 segundos. Y igual vamos a encontrar la derivada de y sobre la derivada del tiempo. Empezaremos a resolver nuestro ejercicio con el teorema de Pitágoras, lo cual sabemos los siguientes datos. Solo llegamos a saber los datos de nuestro radio de 19,5 centímetros. Nos quedaría encontrar y b. Para encontrar y tendremos que restar la altura de 29,1 centímetros menos los 19,5 centímetros de la altura hacia los asientos, lo cual nos da un resultado de 13,1 centímetros. Igual, como ya encontramos en nuestra primera incógnita, la cual era encontrar y, vamos a encontrar en este caso b. En este caso nos ayudaría la integral del seno, la cual es
seno del ángulo sobre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, nuestro cateto opuesto sería Y y nuestra hipotenusa L. Despejando nos saldría radio sobre el seno del ángulo igual a Y. Derivando seno nos quedaría el radio igual a la derivada del ángulo sobre la derivada del tiempo por coseno del ángulo. Como ya habíamos encontrado Y, nos quedaría la derivada de Y sobre la derivada del tiempo. Como siguiente paso debemos aplicar el teorema de Pitágoras. Para eso vamos a utilizar la ecuación que es C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Como necesitamos encontrar el valor de B, vamos a despejar. De tal manera procedemos a reemplazar, ya que C vendría siendo el radio que encontramos y A vendría siendo Y. Reemplazamos con los valores que obtuvimos y nos queda de esta manera. Dándonos como resultado 14,44 centímetros. Como siguiente paso debemos encontrar el coseno del ángulo y lo encontramos de esta manera. El coseno del ángulo es igual a B sobre A. En este caso vamos a reemplazar los valores y nos quedaría que 14,44 centímetros sobre 19,5 centímetros. Ya que tenemos las mismas unidades tanto arriba como abajo, las cancelamos y esto nos da que el ángulo es igual a 0,740 grados. Como último paso debemos reemplazar las variables con los valores ya antes encontrados en esta ecuación de aquí. De tal manera nos queda que el radio viene siendo 19,5. La derivada del ángulo sobre la derivada del tiempo lo tenemos aquí. Viene siendo ese valor de ahí, que es 2 pi radianes sobre el tiempo que se demora en dar una vuelta a la rueda. Y por el coseno del ángulo que encontramos acá, que es 0,740. De tal manera, realizamos la multiplicación y nos queda que la derivada de la distancia sobre la derivada del tiempo es igual a 9,066 centímetros sobre segundos. Y esto es lo que se demoró en dar una vuelta, o sea, es la rapidez con la que se eleva la rueda.